Hola a todos los presentes de la Ayudantía de Distribución de la Energía Eléctrica. El día de hoy realizaremos el cálculo de conductores en baja tensión. Explicaremos el procedimiento de cálculo para determinar un alimentador en baja tensión y todas las tablas y procedimientos que se requieren para esta tarea. Se sugiere haber visto previamente el video de cálculo de conductores en media tensión, puesto que en este se encuentran varios pasos importantes que harán más sencillo entender este segundo video. Para este segundo video tendremos una dinámica levemente distinta con respecto al primero. Dicho lo anterior, vamos a revisar el ejercicio. En esta oportunidad vamos a realizar el ejercicio visto previamente en el video número 1, cuando realizamos el cálculo del conductor en SpaceCap. Para esta ocasión realizaremos el punto B, el cual lo detallaremos a continuación. Rápidamente. Un sistema de distribución consta de una línea aérea de 23 kV y 4 km de longitud, configuración SpaceCap. Un transformador de 5 MVA, 23 0,4 kV, del que sale un alimentador subterráneo de cobre de 150 metros de largo. La carga de este alimentador tiene una demanda máxima de 400 kVA con un factor de potencia de 0,93 inductivo. El transformador de 5 MVA tiene una reactancia de 7% base propio. Las pérdidas nominales del cobre son 50 kW y las pérdidas del vacío son 15 kW. Se pide calcular. Ahora solamente nos vamos a remitir al punto B. La sección de los conductores del alimentador subterráneo de baja tensión de cobre para una caída de tensión máxima del 3%. Importante, el ducto de PVC de alto impacto. Al igual que en el primer video, siempre se recomienda comenzar este tipo de ejercicios con un diagrama unilineal del set. Esto nos ayudará a comprender de forma más cabal cómo se compone cada una de sus partes y a la vez minimizar las posibilidades de poder equivocarnos al transcribir los datos en el ejercicio. En el lado de baja tensión está compuesto por un alimentador subterráneo de cobre blando de 150 metros de longitud canalizados en un tubo de PVC de alto impacto. Al final del alimentador se encuentra una carga en baja tensión de 400 kVA de consumo y un factor de potencia de 0,93 inductivo. Nuestro primer paso para determinar el conductor idóneo para un determinado proyecto de ingeniería es calcular la ampacidad. Para ello, determinaremos el flujo máximo de electrones que circulará por este conductor. Para este ejemplo, el cálculo de la ampacidad quedará de la siguiente forma. Los 400 kVA serán divididos por los 400 volts y obviamente esto multiplicado por raíz de 3, puesto que estamos calculando corriente de línea, lo cual nos da una corriente de 537,55 amperes. A simple vista se puede apreciar que la corriente es muy alta con respecto a los cálculos realizados previamente en los conductores de media tensión y por consiguiente se requerirán conductores de mucha mayor sección. En este punto del ejercicio se presenta más de una alternativa viable para el cálculo del conductor, puesto que existe más de una disposición de canalización de ductos, y como tal, hay N alternativas posibles para realizar el cálculo del conductor. Revisemos a continuación cuáles son estas disposiciones de los ductos, y cómo estas afectan en el cálculo del conductor idóneo. Vete al demonio. Vete tú, idiota. Cuando se desea transmitir un bloque de energía de una cierta envergadura desde un punto a otro, por ejemplo, desde el secundario de un transformador a un centro de distribución o centro de control de motores, es necesario considerar más de un conductor por fase, es decir, la energía se transporta mediante conductores en paralelo. Desafortunadamente, este sistema produce acoplamientos magnéticos bastante fuertes en los alimentadores, los cuales hacen que la distribución de corriente sea defectuosa. Teniendo en cuenta que la distancia entre alimentadores es pequeña, el acoplamiento es grande, lo que trae como consecuencia que la distribución de corriente entre cada uno de los alimentadores por fase sea pésima cuando ellos no ocupan una disposición adecuada en el espacio. La partición desigual de corriente se debe a la posición relativa de los distintos conductores, lo que determina que la reactancia de cada uno de ellos sea distinta. En algunos casos, es posible ubicar los distintos alimentadores de modo de tener reactancias iguales, y por lo tanto, las corrientes se repartirán equitativamente. En consideración a lo mencionado, se ha estudiado algunas disposiciones de los alimentadores, los cuales permiten tener una buena distribución de corriente, como se pueden apreciar en la imagen a mano izquierda. Oye, despacio, cerebrito. De forma simple podemos decir que la disposición que está en nuestra mano izquierda es lo más recomendado para tener el menor desequilibrio de corriente.
En la imagen superior derecha se aprecia la disposición de ductos o canalizaciones subterráneas más empleadas en algunas de las tablas disponibles, siendo las más comunes la disposición A, B, C y D. La cantidad de conductores por ducto no se ciñe a un número fijo, más bien está determinado por el proyecto de ingeniería a desarrollar. Sin embargo, las tablas de conductores disponibles en este apartado consideran 1 y 3 monoconductores por ducto. Ya vista esta breve introducción al tema, vamos a realizar nuestro primer cálculo. 3 monoconductores por ducto, disposición A. Aunque como es sabido, una imagen vale más que 1000 palabras. Recordemos que en nuestro primer cálculo, nuestra corriente máxima fue de 537,55 amperes. Y como tal, en esta tabla, la 4.28, hay que buscar un monoconductor que sea lo suficientemente capaz de soportar este nivel de ampacidad. Por lo que procedemos a elegir el conductor indicado. En la primera columna se aprecian los conductores disponibles en milímetros, partiendo desde 8.37 hasta 507 milímetros. Y las siguientes hacia la derecha son las cantidades de disposiciones disponibles que podemos emplear, tanto para el material de cobre u aluminio. En nuestro caso vamos a emplear la disposición A, por lo tanto significa que va a existir un solo ducto. Como se aprecia en la disposición B nos dice que hay 3 y en la disposición C 6 ductos. Es importante destacar que para un mismo conductor no se puede emplear la misma ampacidad dependiendo de la disposición que se elija. Como se aprecia en el primer conductor, el de 8.37 milímetros cuadrados, la ampacidad va decreciendo a medida que se aumenta el número de conductores en un ducto. Lo anterior se debe a un factor de corrección de capacidad de transporte de corriente por cantidad de conductores en tubería. Regresando a nuestro cálculo de conductor, nos dirigimos a la columna de disposición A y comparamos la ampacidad disponible de los conductores existentes, tratando de igualarla con nuestra corriente máxima previamente calculada, la cual corresponde a 537,55 amperes. Comparándolo con todo lo existente, podemos decir que el conductor idóneo para nuestro proyecto es el de 405 milímetros cuadrados, puesto que su ampacidad es de 544 amperes. Luego de esto nos remitimos a la tabla 450 o 453, características eléctricas constructivas de cables de baja tensión. ¿Cuál de estos dos conductores ocupar? La respuesta es depende del proyecto de ingeniería a desarrollar. El conductor de la tabla 4.50 es un cable tipo TTU, cuya aislación es de polietileno negro de alto peso molecular y baja densidad. Posee cubierta de cloruro de polivinilo PVC y una de las cosas más fundamentales es que la temperatura de servicio es de 75 grados Celsius. Mientras tanto, el conductor de la tabla 453 es un cable tipo XTU. Su aislación es de polietileno reticulado XLPE, cubierta de cloruro de polivinilo de PVC. Y una cosa fundamental es que su temperatura de servicio es de 90 grados. Entonces la duda, ¿cuál de estos dos conductores debemos emplear? ¿El de la tabla 450 o 453? La respuesta es dependiendo del proyecto de ingeniería, puesto que el conductor de la tabla 453, al poseer un mayor umbral de temperatura, en este caso 90 grados, puede alcanzar mayores valores de resistencia con respecto al de la tabla 450, como podemos apreciar en la siguiente fórmula. La resistencia eléctrica de un conductor dependerá del cociente entre el RO del material, su sección, multiplicado por la longitud en kilómetros, multiplicado por el coeficiente de variación de la resistencia de un conductor con la temperatura y el factor pelicular. Con respecto a este coeficiente es donde entra la importancia de la temperatura de servicio en que opere el conductor, puesto que un aumento de la temperatura incrementará de forma proporcional la resistencia eléctrica del conductor. Ejemplifiquemos lo anterior. Emplearemos un monoconductor de 380 milímetros cuadrados de sección para este mismo proyecto de ingeniería, en dos condiciones, para conductores de la tabla 4.50 y de la tabla 4.53. Si lo vemos comparativamente hablando, el de la tabla 4.53 es levemente superior con respecto al de la 450, pero eso no significa que este conductor sea siempre mayor en resistencia al anterior, sino que posee un mayor umbral de resistencia con respecto al primero. Si pudiésemos graficar esto, el conductor de la tabla 4.53 está en un punto más alto de la recta en el plano cartesiano con respecto al de la tabla 4.50. Sin embargo, ambos los modelan la misma función. Ahora surge la siguiente duda. ¿Qué sucede si el conductor está operando a una temperatura de menos 234.5 grados Celsius?
o una temperatura aún inferior a esta, quizás cercana al cero absoluto. Nuestro material se transformará en un superconductor, el cual en teoría posee pérdidas Joule equivalentes a cero. Para finalizar esta idea, diremos que nuestro conductor lo consideraremos una temperatura de servicio de 75 grados, por lo cual utilizaremos la tabla 4.50. En la tabla buscamos a nuestro conductor de 405 milímetros y nos encontramos con la siguiente sorpresa, que el conductor no existe en el inventario de esta tabla. Nuestro conductor se ubica entre dos, entre el de 380 y el de 507 milímetros. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Y la respuesta es siempre igualarlo hacia el superior. En este caso, el conductor de 507 milímetros. Los datos que rescatamos del conductor son su sección nominal, el número de hebras, el espesor, que está compuesto de la aislación y la cubierta, y finalmente el diámetro exterior del cable. Posteriormente nos dirigimos a la tabla 4.15, factor pelicular, para determinar cuánto es el equivalente a nuestro conductor. Como ya se mencionó en otro video anterior, de las dos columnas elegimos la que dice cables instalados al aire libre o inducto no metálico. Esto puesto que nuestra canalización es de PVC de alto impacto. Bajando tenemos dos opciones, cobre o aluminio. Obviamente elegimos cobre. Y finalmente buscamos la sección de nuestro conductor, en este caso el de 507 milímetros cuadrados, lo cual nos da un factor pelicular de 1.067. Siguiendo con las tablas, ahora nos dirigimos a la 4.9, cálculo de radio medio geométrico. Elegimos la de 61 hebras, lo cual nos da un RMG equivalente a 0.772 por A. Continuamos con la corrección de la reactancia considerando la canalización. Para nuestro ejercicio, nuestra canalización es un tubo de PVC de alto impacto. En este caso sería un ducto no magnético, cuya reactancia se debe multiplicar por un valor de 1.2. Finalmente, se sugiere recopilar todos los datos obtenidos en una tabla para mantener un mejor orden en los cálculos que vienen. Comenzaremos con el cálculo del conductor, partiendo con su resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se compone de lo siguiente: el RO del material, en este caso es importante recordar que es cobre blando, dividido por la sección en milímetros, multiplicado por la longitud en kilómetros, el coeficiente de variación de la resistencia de un conductor con la temperatura y finalmente el factor pelicular. Lo que nos da como resultado una resistencia de 0,006618 ohm. Es importante recalcar que este valor tan bajo de resistencia eléctrica se debe a dos factores principales. El primero, la sección del conductor, la cual es muy alta, y el segundo, la distancia. Recordar que nuestro alimentador es de tan solo 150 metros de longitud. A continuación continuamos con la reactancia inductiva, la cual se compone de la permeabilidad del vacío, la frecuencia, la longitud en metros, el logaritmo natural del DMG con respecto al RMG y el factor de canalización. En este punto es importante recalcar que tanto el DMG como el RMG se calculan de la siguiente forma: entre cada uno de los elementos del primer conjunto con los elementos de los n conjuntos existentes. En palabras simples podemos decir que el DMG es el promedio de la distancia de n elementos. Para el caso de nuestro cálculo podemos asumir que nuestro conductor dentro de la canalización está espaciado de forma equilátera, como se aprecia en la figura a mano derecha, por lo que nuestro DMG corresponderá al diámetro exterior del conductor. Por contraparte, el RMG corresponde a el dato obtenido en la tabla 4.9 por A. La pregunta es, ¿quién es A? A corresponde al radio del conductor propiamente tal. En el caso de los conductores con aislación es necesario descubrir todas las capas que lo protegen, por lo tanto se debe restar todo hasta llegar a su interior. En este caso, para el cálculo de A corresponde al diámetro exterior menos 2 veces la suma de la aislación más la cubierta, y esto dividido por 2. En palabras simples podemos decir que para obtener A debemos pelar el cable. Nuestro cálculo quedará de la siguiente forma:
4pi por 10 a la menos 7 por 50 por 150 por el logaritmo natural de 36,6 por 10 elevado a la menos 3, lo cual recordemos es el diámetro exterior, dividido por 0,772, dato extraído de la tabla 4.9, multiplicado por A, que corresponde a 36,6 menos 2 veces la suma de 2,03 más 1,65, y es todo esto dividido por 2, y obviamente multiplicado por 10 a la menos 3. Es importante recordar que ese 10 elevado a la menos 3 corresponde a que la medida está en milímetros, y todo esto multiplicado por 1.2 o factor de canalización, lo que nos da como resultado 0,013305 ohm. Ya finalizando, calcularemos la caída de tensión en la línea, lo cual corresponde al producto de I por Z. En este caso sería 577,35 A por 0,006618 por 0,93 más 0,013305 por 0,3675. Recordar que este último valor corresponde al seno del arco coseno de 0,93, lo que nos da un valor final de 6,3768 volts. Con este valor obtenido calculamos la caída de tensión porcentual de la línea, lo que corresponde a los 6,3768 por raíz de 3 dividido por 400, y todo esto multiplicado por 100, lo que nos da una caída porcentual de 2,7612%, la cual es inferior al 3% límite que se había establecido. Por lo tanto, podemos decir que el conductor de 507 milímetros cuadrados cumple. Como se mencionó en un principio, esta no es la única forma de realizar este cálculo de conductores, sino que existe N formas, por lo tanto, revisaremos otra opción posible. Disponemos del cálculo de Ampacity, el cual por fase corresponde a 537,55 amperes. Y esta vez veremos cómo se efectúa el cálculo para determinar una disposición B o C. Por lo que, para poder realizar esta tarea, dividiremos la ampacidad en N conductores. La pregunta es, ¿en cuántos conductores se sugieren? Citando el libro de distribución industrial de la energía eléctrica de Jaime Córdoba, se recomienda que esto sea en múltiplos de 3. Para nuestro cálculo de conductor dividiremos en 3, lo cual nos da una corriente por cada conductor de 192,45 amperes. Nos remitimos a la tabla 4.28 para buscar un monoconductor que tenga una ampacidad superior a 192,45 amperes. Verificamos en la columna de disposición B y podemos decir que nuestro conductor idóneo es el de 107 milímetros cuadrados, puesto que tiene una ampacidad de hasta 215 amperes. Otra opción disponible es usar la disposición C, lo que significaría que la corriente máxima calculada en un principio habría que dividirla por 6. Eso quiere decir que por cada fase tendremos 6 monoconductores. Como se aprecia, en esta situación nos daría una corriente máxima por cada uno de esos conductores de 89,5915 amperes. Y si nos dirigimos nuevamente a la tabla 4.28, para esa ampacidad en disposición C corresponde un conductor de 33,6 milímetros cuadrados, puesto que soporta hasta 93 amperes. ¿Cuál disposición es más conveniente? ¿La disposición B o C? Esa pregunta se debe evaluar de forma tanto técnica como económica para llegar a la mejor solución de ingeniería, puesto que esto no es un problema de matemática, donde solo se acepta una solución posible. Al contrario, este es un problema de ingeniería, donde existen N soluciones probables. Volvemos a nuestro cálculo del conductor a partir de la disposición B, donde el seleccionado fue de 107 milímetros. Y nos dirigimos a la tabla 4.50 a extraer todos los datos de este conductor. Los datos a extraer del conductor de 107 milímetros son: sección, número de hebras, aislación, cubierta y diámetro exterior del cable. Luego de esto nos dirigimos a la tabla 4.15, factor pelicular, donde seleccionaremos el factor acorde a la sección de nuestro conductor, el cual es el siguiente: cables instalados al aire libre o en ducto no metálico, conductor de cobre, y la sección es de 107 milímetros cuadrados, lo que nos da un factor pelicular de
1.004. Luego nos dirigimos a la tabla 4.9, cálculo medio geométrico. Y como nuestro conductor es de cobre de 19 hebras, corresponde un RMG de 0,758 por A. Como ya sabemos, el factor de canalización es de 1.2, puesto que el producto no es ferromagnético. Todos los datos recolectados los anotamos en la tabla, objeto de no equivocarnos en los cálculos que vienen a continuación. Con todos los datos ya recolectados, procedemos al cálculo de la impedancia del conductor, comenzando por la resistencia eléctrica, la cual nos da un valor final de 0,02951. A priori se puede apreciar que esta resistencia es muchísimo mayor que nuestra primera calculada, la cual correspondía a 0,006618. La sección del conductor es mucho menor y, como ya se ha mencionado en otras instancias, esta es inversamente proporcional con respecto a la resistencia del conductor. Continuamos con la reactancia inductiva del conductor. Recuerda que MG va a ser igual al diámetro exterior del conductor, puesto que los tres conductores dentro de la canalización se encuentran en una posición equidistante uno con respecto a otro. Mientras tanto, el RMG va a corresponder al dato extraído de la tabla 4.9 multiplicado por A, el cual corresponde al radio del conductor propiamente tal, o como se mencionó anteriormente, se requiere pelar el cable. Finalmente, la reactancia inductiva nos da un valor de 0,01464 ohm. Con el dato de impedancia procedimos a calcular la caída de tensión, la cual corresponde a 192,45 por 0,02951 por el factor de potencia 0,93 más 0,01464 por 0,3675. Recordar que este último es el seno del arco coseno de 0,93. La caída de tensión en la línea es de 6,317 volt. Y finalmente calculamos la caída de tensión porcentual, la cual corresponde a 6,317 por raíz de 3 dividido en 400 multiplicado por 100, lo que nos da una caída porcentual de 2,735%, lo cual es inferior al 3% límite que se había establecido. Por lo tanto, podemos decir que el conductor de 107 milímetros cuadrados cumple. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos para una próxima entrega. Eres español.